Papá no podía salir bien de esa operación porque él es hipertenso. Pastor, buenas noches, vigilia. Pastor, tenemos a Cristina. Hace 15 días le diagnosticaron al papá una obstrucción en el corazón y estaba muy grave. Ella pidió una oración. Tú lanzaste la palabra y el papá ahorita está totalmente sano. ¿Qué sucedió, Cristina? Cuéntanos. Buenas noches, vigilia. Buenas noches, pastor. Hace 15 días le diagnosticaron a mi papá que tenía una obstrucción en el corazón y tenía que hacerle una cirugía corazón abierto para ponerle un marcapaso. Con esa noticia nos enfrentamos y pues yo pedí oración y tú ese viernes oraste y diste la palabra de ciencia. Yo en el hospital tomé esa palabra y dije: Señor, tú vas a curar, vas a sanar a mi papá y le vas a dar un nuevo corazón. La semana pasada me lo mandan para Bogotá a hacerle la cirugía, porque donde estábamos en Los Llanos no habían los aparatos para esa cirugía. Hay unas fotos, ahí están las fotos, mírenlas. Cuando llegamos a Bogotá le estaban haciendo precisamente los exámenes más avanzados. Ya estaba preparado para entrar a cirugía. A ella lo estaban llevando para cirugía, pero cuando ya iban a entrar al quirófano, sale el doctor y pregunta que quién era el familiar de Henry Valencia, porque nos habían dicho que era una operación delicada, que mi papá no podía salir bien de esa operación porque él es hipertenso. Era un momento difícil para nosotros y más porque cuando nuestra familia estaba lejos, entonces yo le digo a Dios: Señor, tú vas a hacer algo grande para mi padre. Pero cuando sale el doctor, uno piensa lo peor. Yo dije: Señor, algo le pasó a mi padre. Pero resulta y pasa de que cuando sale el doctor y me dice exactamente qué te dijeron a ti de tu papá, qué es lo que hay que hacerle, yo le dije: no, a él hay que operarlo corazón abierto y hay que ponerle un marcapaso. Pero cuando me dice: es que Cristina, su papá, no sé qué pasa con los exámenes, pero su papá tiene un corazón mejor de un muchacho de 20 años. ¿Está escuchando, iglesia? Miren ahí el papi. Realmente fue algo que yo me quedé sorprendida, pero yo le dije al doctor: doctor, yo sí sé qué pasó. Me dijo: ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije: fue un milagro de parte de Dios. Y por eso hoy le digo, iglesia, si Dios lo hizo con mi papá, Dios lo va a hacer con ustedes, y lo invito a que crea. No importa las circunstancias, crea, porque Dios dio un corazón nuevo a mi padre. Dele un aplauso al Señor. Si Dios lo hizo con Cristina y lo hizo con el papi de Cristina, lo va a hacer contigo también, lo va a hacer con tu familiar, en el nombre de Jesús. Hola, soy Cristina Valencia. Hoy vengo a contarle un testimonio que el Señor hizo con mi padre, con Henry Valencia. Mi padre se encontraba en casa, pero yo llego a visitarlo y encuentro a mi padre tirado en la cama. Lo encuentro pálido, lo encuentro sin aliento. No quería comer, no quería pararse, no quería absolutamente nada. Llamo a mis hermanas y les digo que mi papá está muy mal y que necesitábamos llevarlo. Cuando yo levanto a mi padre de la cama, mi papá se va hacia adelante. Literalmente él me cuenta que se sentía borracho, que no entendía el por qué, pero él automáticamente se fue. Lo agarramos. Para mí fue muy difícil porque yo nunca había visto a mi papá en esos estados, y pues llamo a mis hermanas y literalmente automáticamente llamamos un taxi, nos lo llevamos para el hospital. Le hicieron la prueba de respiratoria, porque por el coronavirus, pero le hicieron la prueba, pero literalmente afortunadamente no tenía nada de
de problemas respiratorios ni nada, lo integran al hospital, le empiezan a hacer exámenes, le empiezan a mirar qué era lo que le estaba afectando. El mareo, la falta de ánimo, la falta de color, la falta de alimentación. Le hacen un mundo de exámenes y da la casualidad de que los exámenes estaban bien, triglicéridos, todo estaba bien. Pues era muy angustioso para nosotros como hijas o como familiares porque no sabíamos qué estaba pasando con mi padre. Pero cuando el doctor nos envía a hacerle un examen del corazón, ahí viene la dificultad, ahí viene el temor, ahí viene el miedo con esta noticia, porque nos dice que mi papá tenía unas arterias tapadas del corazón y que necesitaba un marcapaso y necesitaba ser operado a corazón abierto. Para nosotros fue muy difícil porque mi papá sufre de tensión, él es hipertenso, entonces nosotros sabíamos que al tocarle el corazón iba a ser complicado porque la tensión era muy alta y a veces se le bajaba, pero entonces al tocarle el corazón había probabilidades que tuviera un paro respiratorio y se quedara ahí en esa cirugía. Me comunico con mis pastores Manuel Gracia y la pastora Betsy Gracia. Les pedí que por favor oraran por mi papá, porque aparte de eso él se había caído y tenía una fractura en su brazo derecho. Le pedí que por favor que hiciéramos una cadena de oración porque mi papá iba a ser intervenido, pero aún yo creía que el Señor iba a hacer un milagro en mi papá. Eso fue un jueves. El viernes en la vigilia el pastor habló, oró y dio esa palabra de ciencia. Nosotros estábamos, o yo estaba en el hospital cuando yo escuché esa palabra que el pastor nombró a mi papá y dijo que él iba a ser sano. Henry Valencia, operación en el brazo derecho y corazón. Henry Valencia, eres sano por el poder de la palabra. Y yo tomé esa palabra porque yo decidí creer en el Señor, porque Él es un Dios que hace milagros. Cuando llega el lunes a primera hora, le habían hecho nuevos exámenes, le habían revisado, ya mi papá estaba listo nuevamente para entrar al quirófano, pero el cirujano, el cardiólogo y el anestesiólogo entraron a la sala, preguntaron por los familiares de Henry Valencia. Me levanté y le dije: doctor, si es una noticia mala, por favor dímela a mí solo, porque a mi papá se le puede levantar la tensión. Cuando me dicen: no, es que está pasando algo que no entendemos nosotros. Ellos estaban ahí, era como una asamblea de doctores, pero ellos no entendían qué estaba pasando. Y le digo yo: doctor, ¿qué pasa? Porque me preocupa qué está pasando con mi papá. Y el doctor, el cardiólogo, me dice: Cristina, ¿qué era lo que se le iba a hacer a su papá? Yo le dije: a mi papá se le va a hacer una operación de corazón abierto y se le va a colocar un marcapaso porque tiene las venas obstruidas y las tiene tapadas. Y me dice: pues yo no sé qué pasó, Cristina, con el corazón de su papá, no entiendo qué pasó, porque el corazón de su papá está mejor que un corazón de un muchacho de 20 años. Cuando el doctor nos dice esto, mi papá suelta la risa. Yo quedé impactada, pero me acordé de aquellas palabras que nuestro pastor había dicho a través de la boca, que Dios había dicho a través de nuestro pastor, que mi papá iba a ser operado, que mi papá iba a ser un milagro para las naciones. Cuando el doctor decía: es que esto no es posible, esto la ciencia no lo puede entender, pero yo le dije: yo sí puedo entender y sé quién lo hizo, porque Dios hizo el milagro. Dios operó a mi papá. Dijo: es que su papá tiene un corazón nuevo y no podemos tocar el corazón de su papá, no podemos intervenirle, porque el corazón de su papá tiene un latido mejor de un chico de 20 años. Y para la gloria de Dios, el Señor hizo el milagro con mi papá, y hoy en día damos gloria a Dios porque mi papá tiene un corazón nuevo.
Y si Dios lo hizo con mi papá, Dios también lo va a hacer contigo, lo va a hacer con su familia, lo va a hacer con cada uno de sus amigos. Por eso hoy los invito para que crean que tenemos un Dios que hace milagros.